comenzó la grabación. Vamos a compartir. Ya, junto al David vamos a analizar las tendencias de la pandemia, y él es geógrafo, entonces nos va a dar a entender cuáles son las consecuencias que tiene en la población, en las regiones, el hecho de que hayan aumentado los casos en 230 y dónde se concentra geopolíticamente. Ya, don David, le doy la palabra. Por ejemplo, para el tema de la cuarentena en Temuco, mucha gente se traslada a ciertos mercados desde los centros más poblados más cercanos a ellos. Y eso tendría que haber pasado, no sé, pues, si fue esta semana, estamos a domingo, ellos se trasladan durante semana y vuelven a sus lugares, sí, muchas veces en día viernes. Y también hay que señalar que mucha gente va de los pequeños pueblos, porque son pueblos pequeños, sí, que no tienen capacidad hospitalaria ni asistencial grande, muy, muy precaria, y van a abastecerse a la ciudad o van a Temuco a sus consultas médicas, por ejemplo, porque claro, como no hay especialidad en los pueblos, tienen que ir necesariamente a Temuco y van al hospital nacional. Se comporta como un pequeño centro. Entonces, sí, tenía un pequeño centro comercial, pero no es un centro de salud. Entonces, vaya a hacer un comercio, ¿sí? Vas al centro de salud, vuelves al centro de comercio y vas a tu hogar. ¿Sí? Entonces, tienes estacionamientos de aglutinamiento de personas. ¿Sí? Entonces, vas al centro de salud, que está en Temuco, te aglutinas con estas personas, vuelves al pueblo, no vas directamente a tu casa, ¿cachai? Sino te buscas abastecerte y ahí te aglutinas de nuevo y recién vuelves a un lugar de residencia. Sí. Para volver a hacer cuarentena del toque de queda nacional. Por lo tanto, hay muchas situaciones de posibilidades de exposición. Ya. Porque el traslado es muchas veces vía transporte público. Sí. Ese transporte público estuvo rondando en algunas veces para optar para ganar pasajeros en la ciudad y después salir al interurbano. ¿Qué te parece a ti que no exista una caracterización social o espacial del lugar o quiénes, sin decir nombres por supuesto, pero dónde están más o menos para ir focalizando, no solamente que las autoridades focalicen a las personas o los grupos, sino también para que la gente esté advertida? Por ejemplo, durante mucho tiempo se supo que en la zona oriente de Santiago había un gran foco. ¿Por qué? Y la gente de todas maneras tuvo que ir a interactuar con esas personas. Porque no hay una subdivisión territorial más pequeña que la comuna. No. Que tenga ciertos niveles de poder. No hay un control de junta de vecinos que sea superior, porque la junta de vecinos está enmarcada. Entonces, no hay una subdivisión, por ejemplo, está la comuna, pero son comunas gigantes. Entonces, no hay una estructura de orden interior para poder focalizar ciertos controles. O sea, Comuna de Las Condes gigante, no puede decir dónde están, en qué barrio. Comuna de Las Condes. Comuna de Las Condes, dice, Comuna de Las Condes tiene también una diversidad socioeconómica. Claro. Porque hay sectores, por ejemplo, como le llaman Vital Apoquindo, por ejemplo, que no es lo mismo que Cantagallo, no sé si Cantagallo está en Las Condes, parece que sí. Y no sé, el sector de Tomás Moro, que también hay viviendas no de clase media, alta, pero son distintas. Hay una diversidad sociocultural, pero al mismo tiempo no hay una división territorial de esos mismos. ¿Qué opinas tú de la información que se ha dado de parte de las autoridades a la población?
Yo creo que siempre están midiendo mucho el tema del pánico y la paranoia y el tema del acaparamiento. Yo creo que dentro de lo posible tienen que ajustar la información siempre lo más posible, pero también tienen que entregarle un poquito más de información. No, por ajustarse a la paranoia, para que no haya, Sí, oculten información. ya. Pero también tiene que estar lo más centralizada posible, porque genera que interlocutores que no oficiales y que la misma sistema de medios de prensa no tengan un sistema para corroborar la información que está. Entonces se esparce información sin ningún tipo de control. Ya. ¿Qué más vamos a volver a compartir la pantalla de lo que nos dice la prensa? Entonces, veamos. ¿Qué nos dice BioBio? Sí. Por ejemplo, no vayamos a la farándula. Vamos a ver a ver, el gobierno evalúa ajustes en transporte público ante la importante baja de pasajeros. Ahí se nota un transporte público, el metro absolutamente vacío. Como que también hay una cierta contradicción, porque si bien no se ha declarado una cuarentena general a nivel país, sí ya se nota que la gente está tomando, en su gran mayoría, no todos, una salvaguarda. Sí, pero a nivel público, o sea, que el transporte de interlugares, podría decirse, entre lugares de trabajo y lugares de domicilio, se mantenga, o si no se mantiene, entonces se decreta una cuarentena de algún tipo, porque no es contradictorio, va a estar haciendo que gente vaya a esos lugares de trabajo sin transporte. Y al mismo tiempo te lo estás exponiendo, ya las temperaturas están bajando, el transporte de mañana es mucho menos visible, entonces si baja, aumentan las aglomeraciones, aunque haya bajado la presencia de personas. ¿Sí? Finalmente, ¿qué opinas tú así a nivel de pronóstico? Quiero ver cómo evalúas tú esta semana que viene, esta semana ya estamos en el día 25, me parece, de la alerta. ¿Cómo se viene esta semana ya hoy día tuvimos 230 y se pasó la barrera de los 2130 contagiados? Con 7 muertos. Ha ido creciendo, se ha mantenido la tasa de contagios, pero siempre hay que buscar que cada día responde a un contagio de hace al menos una semana y media. Entonces estamos viendo la respuesta de ayer, lo que pasó en términos de la respuesta ciudadana al tema del coronavirus respecto a hace una semana y media. Entonces tenemos que ver qué pasó la semana, hace una semana y media respecto a esas personas. ¿Dónde estaban? Si estaban en el trabajo, si estaban en un hospital, si estaban en un servicio, no estaban en ningún lado o estaban ya haciendo cuarentena. Entonces, si estaban haciendo ya una cuarentena, responde a que ya son los 15 días antes. Ya no es una semana y media, sino son 2 semanas que estaban haciendo. Sí. 2 semanas. Tienen que analizar eso. O sea, estamos en presencia de gente contagiada hace que se revela lo que pasó hace 2 semanas. Esto es como como un carbono 14. Claro.
¿cierto? Sí, exacto. Es una muestra de lo que pasó hace 2 semanas. Entonces, en términos del comportamiento de esas personas. Entonces, ahí sería, por ejemplo, importante que todavía tenemos trazabilidad de ese tipo. Exacto. Por ejemplo, saber dónde estaban, qué hicieron, dónde se pusieron, más o menos recordando. Claro. Y por eso es importante para el caso de Rapa Nui que dicen dónde estaba ese loco que estaba contagiado. Claro. Y trazarlo hace 2 semanas en términos de dónde estaba, si estaba Santiago, estaba afuera, era europeo o no europeo. Tienes que hacer todos esos análisis para poder responder qué está pasando realmente y cómo están las respuestas. Y de la respuesta, dentro de cada día, va a ser hace 2 semanas, o hace 1 semana y media, hace 2 semanas, de esa gente que está respondiendo a los contagios. Formalmente es posible todavía hacer ese trazado, aunque ya estamos en la fase 4, que significa transmisión comunitaria. Sí, que ese es el punto. En este momento tú puedes, aún haces que controlar los aspectos comunitarios de la zona. Sí, sin embargo, ya hayan pasado 2 semanas. Sí, sin embargo, hay cierta visión donde también tenemos la visión futura que viene de Europa, que viene de China, de las medidas que ellos tomaron y no tomaron. Entonces, ¿qué se puede hacer? Más que, a lo mejor yo estaba pensando, más que las cuarentenas así obligatorias nacionales, quizás hacer de frente una campaña de limpieza, de aseo, de precaución personal, porque o si no también vamos, de un u otro modo tenemos que volver a una vida relativamente normal con las respectivas salvaguardas o no. Lo que pasa es que si lo haces así, puede haber brotes permanentes del virus. ¿Por qué? Porque hay grupos que en este momento están respondiendo al contagio. Sí. En este momento. Pero no va a tenerlo claro recién en 2 semanas más. Claro. ¿Cachai? Entonces puede ser que hay grupos que estén fuera de la cuarentena estén en proceso de contagio. Y ese proceso de contagio después, si declaras una falta de cuarentena, esos locos pueden contagiar a los locos de nuevo con el virus fuera de la cuarentena. Entonces, es difícil de responder a esa si tú creas cuarentenas parciales en sectores, pero tienes que aislarlo. Sí. O sea, no puedes hacer que trabajen uno aquí, no, porque no responde, el trabajo no está respondiendo a eso en este momento en la sociedad. Sí. Hay desplazamiento de aviones, hay desplazamiento de buses. Entonces, si creas una cuarentena, no puedes crear los 140.000 permisos. ¿No? Tiene que ser, si vas a hacer esa cuarentena parcial, tiene que ser una cuarentena total. No, sin permiso. Sin permiso. ¿Está? Sacrificar. No hacer permiso. Ya. Y después creas una cuarentena parcial en otro lado, pero esas cuarentenas 100%. Ya. La única forma, porque si no creas contagios permanentes de los... Entonces, también hay que robustecer ¿qué cosa? ¿Qué aparatos? Las municipalidades, los servicios de salud. En este momento yo creo que los sistemas, primero, de primera respuesta, para que sea posible la detección y que aislar inmediatamente. Aislar inmediatamente. La única forma. O sea, de esperar 2-3 días para tener una respuesta. No. Si hay una circunstancia que diga, ¿sabes qué? Tienen todos los sistemas, es aislar. No esperar sí. ¿Y qué te parece los plazos que cuando se decreta una cuarentena, por ejemplo, en Osorno, en Temuco, en Las Condes y las comunas? ¿Qué te parece esos plazos así como de un día para otro? ¿O ser drástico violaría los derechos humanos? ¿Qué pasa? Es que si quedas... tienes que tener espacio para el abastecimiento, pero tienes que ser también estratégico para ese abastecimiento. Decir que lo vaya a permitir hasta cierta hora para ciertas personas, ciertos grupos, vaya a permitirlo a ciertas horas para otro tipo de grupo, ¿ya? Y que si la cuarentena existe desde los 22, no tocar permiso. Así es simple. O sea, claro, da toda la flexibilidad posible
para que ese grupo se abastezca dentro de los rangos de seguridad. Pero no puede ser que estén 140.000 personas con permisos dando vueltas. ¿Sabes? No es cuarentena. ¿Sabes? Y si es parcial, mejor aún que sea parcial, pero sin ningún permiso. Así que creáis un grupo aislado de la gente que está contaminado, pero que no se haya ningún tipo de contacto. Claro. Y que creáis que este grupo pueda desplazarse, pero sin riesgo de contagio. Pero no puedes hacerle que este grupo que no está contagiado ingrese a esos lugares de una forma con permiso y después vuelva a los lugares. Eso no puede ser. No va a funcionar. Ya. Y bueno, si el tema de los derechos humanos respecto al libre desplazamiento, no tiene que ver con derechos humanos, sino tiene que ver con a niveles constitucionales respecto que, pero hay nivel constitucional, hay otro elemento que es salvaguardar la salud de la comunidad. Sí, y el derecho a la vida también, que es lo primero. Ya. Así hemos analizado en este día 29 de marzo lo que está pasando con la contingencia. Muchas gracias.